Bueno, habíamos estado el otro día en el tema del la ITC-BT 51, habíamos estado viendo las cosas que el reglamento nos pedía para este tipo de instalaciones. Y os había dicho que realmente, desde el punto de vista estrictamente del reglamento de baja tensión, eran pocas cosas. Era el tema de la protección de 10 amperios para el circuito 11 de automatización y poco más. Poco más nos pide. Sí daba alguna definición de lo que tiene que ser domótica, que un sistema domótico nos pide el reglamento también que tiene que ser integral, que tiene que tratar, y nos hacía las exclusiones estas de las instalaciones de incendios, de las instalaciones de seguridad, de automatizaciones que sean singulares, que tampoco las contaba, pero quitando eso, el resto de lo que hemos visto aquí está en la guía de aplicación del reglamento, más que en el reglamento. ¿Vale? Entonces, una de las cosas que aparece en la guía y que sí que comenta, y que comentan todos los fabricantes de sistemas domóticos, es el tema de las áreas, ¿no? De la domótica, que ya nos había salido el otro día. Vamos a ver hoy, o intentar ver, tener una idea genérica de qué aplicaciones dentro de las diferentes áreas de la domótica es conveniente hacer, o qué aplicaciones se suelen hacer, ¿vale? El hecho de poder automatizar muchas cosas no quiere decir que lo vayamos a automatizar todo, porque al final, si recordáis el otro día los principios, los 4 principios, o las 4 características de la domótica, una que dábamos es que el sistema domótico tenía que ser fácil de utilizar. Entonces, eso va a primar siempre sobre cualquier aplicación que queramos. Dicho esto, bien es cierto que muchas veces se automatizan cosas en una vivienda que para una persona pueden parecer excesivas, pero que para el usuario de esa vivienda le parecen lo más de lo más, ¿vale? Eso ya depende del usuario, de hasta dónde quiera llegar. Hay un perfil de usuario que dicen todos los instaladores de domótica, se repite mucho, que es el usuario que le gusta la tecnología y que quiere tener los últimos juguetes tecnológicos en el hogar. Entonces, esas personas, pues tienes que ponerles de todo. Hay otro perfil de gente que instala domótica, que es la gente que tiene cierto estatus económico y quiere, digamos, ostentar ese poderío económico. Entonces, cuando viene la gente a casa, quiere que se vea la domótica, quiere que se pueda observar que se tienen automatizaciones hechas en la vivienda. Si veis algo en la tele de estos programas que hay de viviendas, ¿no?, que sacan, hay varios en varias cadenas. Sacan a lo mejor las viviendas de los famosos y demás. Y bueno, ahí se ven muchas de esas, se ve un despliegue de domótica y de automatizaciones bastante considerable. Y eso viene también por esa necesidad muchas veces de ostentar o de que se vea que bueno, si vivo en una casa que vale 4 millones de dólares, pues tiene que notarse que vale 4 millones de dólares, ¿no? Aparte de que va a ser muy grande y está en muy buena zona, tendré que ponerle cosas para lucirla por dentro. Pues la tele que se te va a bajar la pantalla con un proyector, bueno, todo el tema del jardín, de la seguridad, por supuesto la piscina climatizada con todo tipo de historias. Entonces, al final, todo este rollo y para decir o para sacar la conclusión de que la domótica se hace un poco en función del usuario. Si nos vamos a un usuario genérico, un usuario medio, tiene que ser algo que sea muy fácil y muy sencillo, que haga que el usuario no necesite interactuar con la vivienda. Si todo pudiese funcionar en modo 100% automático, esa sería la mejor domótica, ¿vale? Que el usuario no tenga que ejecutar ninguna acción, que todo vaya solo, ¿no?, que todo vaya fluido. Entonces vamos a ver dentro de las diferentes áreas de la domótica qué cosas se pueden automatizar. Luego en la segunda hora iremos a ordenadores y vamos a empezar un trabajo precisamente para ver esto. Vamos a partir de un plano de una vivienda y vamos a escribir en un documento pues qué cosas podríamos automatizar, ¿vale? Vamos a ver hoy 2 tablas del reglamento donde nos propone 2 niveles de automatización y nos da como unos mínimos de cosas que tenemos que tener, ¿vale?, para hablar de domótica. Y a partir de ahí, con el plano de la vivienda, vosotros vais a decir, pues aquí quiero automatizar esto, aquí lo otro. Vale, simplemente es para pensar un poco en todo esto. Bueno, dentro de las comunicaciones,
Esto que tenéis aquí, lógicamente, está obsoleto. Esto está sacado de un catálogo de un fabricante ya de hace bastantes años. Pone circuito cerrado de TV. Hoy en día podríamos sustituir eso por cámaras IP, ¿no? Con la IP o conectadas a través de la instalación de datos de la vivienda, cámaras de seguridad. Seguridad muchas veces que es para poder ver lo que pasa en la vivienda. Eso se hace hoy en día mucho con una casa donde vive gente mayor que está sola, o donde dejas, por ejemplo, a los niños con alguien que los cuide. Ese tipo de cosas que tú desde fuera, desde el trabajo, desde el teléfono, desde estés donde estés, quieres controlar qué pasa en la vivienda. Pues eso se está poniendo mucho. El tema del vídeo centralizado. Bueno, hoy en día todo lo que son las plataformas estas de televisión, del HBO y el Movistar y Netflix y todo esto, pues ya se puede ver en todos los sitios, ¿no? Esto tenía más sentido antes. Vídeo centralizado era que tú ponías tu cinta VHS en el salón, por ejemplo, donde tenías el aparato reproductor de vídeo y podías verlo en cualquier televisión de la vivienda. Una vivienda grande que tuviese varias televisiones, tú podías ver la película por varias estancias, como se hacía también un poco en las comunidades de vecinos con lo que se llamaba el vídeo comunitario. Te ponían en la comunidad una película y esa película, a través de la instalación de antena del edificio, la veía todo el vecindario, todo el edificio. Eso que hoy en día parece algo muy raro, hace unos cuantos años pues era algo relativamente normal. Había muchos edificios que lo tenían. Luego se metieron allí los videoclubs y las productoras de cine y tal a denunciarlos, porque claro, al final estaban emitiendo, proyectando una película sin derechos y sin nada, ¿no? Sin pagar derechos ni nada. Bueno, todo esto hoy en día, con todas las plataformas que tenemos y todo eso, está también un poco obsoleto. Gestión remota, eso sigue siendo perfectamente válido. Una de las finalidades de la domótica es poder controlar remotamente la vivienda, pues poder controlar la calefacción, poder controlar las persianas, lo que yo quiera puedo hacerlo desde fuera, remotamente. Tengo mi vivienda de vacaciones, me voy a ir en Navidades y activo la calefacción con antelación antes de ir para que cuando llego la casa esté caliente, ¿no? Por ejemplo. Tema de centralita telefónica también se nos ha quedado completamente obsoleto. Hoy en día que cada uno llevamos un smartphone encima, pues esto tampoco tiene mayor sentido. Igual que distribuir señal de televisión y bueno, comunicaciones satélite, pues esto sí, ¿no? En muchos sitios todavía sigue siendo zonas rurales, el conectarse, por ejemplo, a través de Starlink a internet y tal, pues hoy en día se está haciendo mucho. Antiguamente pues era la televisión vía satélite, que bueno, ya también ha decaído, ¿no? Todo el sector audiovisual ha cambiado tanto que todo esto es muy antiguo. Principalmente dentro de la gestión de comunicaciones, todo el tema de cámaras hoy en día se utiliza mucho y todo el tema del control de la instalación remota. Cuando digo control es tanto enviar órdenes como activar cosas como recibir también avisos, pues por ejemplo, te salta la alarma de incendio, de gas o de lo que sea, recibes un aviso en el móvil con todo eso, ¿no? Luego dentro de la gestión de la seguridad, que también decíamos el otro día que esto exactamente no era la seguridad de las centralitas de alarmas, pero es también seguridad. Una gran parte que se hace mucho, y es una parte importante de la domótica, es todo lo que llamamos las alarmas técnicas, que son las detecciones de incendio, la detección de humo, la detección de gas y la detección de inundación. La detección de inundación se refiere a inundaciones provocadas por la instalación de agua de la propia vivienda. No como en Valencia, ¿no? Que te llega la riada, pues bueno, la riada no necesitas un detector porque ya ves que viene. Lo que necesitas detectar es si tienes una fuga en una tubería y vas a estar echando agua al vecino de abajo o vas a estar inundando tu propia vivienda, pues pones un detector. Una plaquita además es un detector muy sencillo, una placa impresa con un circuito conductor que está al aire y cuando lo toca el agua reduce la resistencia superficial, la corriente puede pasar por el circuito y te da la detección. Eso se suele poner donde hay instalaciones con aporte de agua, ¿no? Donde hay grifos y demás. Por ejemplo, en el trabajo que vamos a hacer después, tenéis una vivienda unifamiliar, adosada,
que entras por el garaje, por la planta del garaje. Pues bueno, ahí en el garaje no está dibujado en el plano la instalación de agua, pero es normal que haya un grifo, ¿no? Que haya algo. Bueno, pues ahí pongo una detección de agua. Arriba en la cocina, en la primera planta, pues pondré otra detección de agua por si hay una fuga de agua en la cocina. En los baños, pues bueno, puede ser conveniente también ponerla, ¿vale? Donde hay un aporte de agua, ahí la pondré. Tema de gas, lógicamente si tengo gas, si no tengo gas no. El tema de humos es el reglamento, ya os va a sugerir que sí que hay que ponerlo y os dice qué cantidad de ellos, ¿no? Depende del nivel de automatización. Ojo con los detectores de humos, por ejemplo, en cocina, porque ahí sí que hay que ponerlo suficientemente alejado para que no me detecte todo, porque si lo ponéis muy cerca de donde se está cocinando, por muy buena campana extractora que tengáis, os va a dar falsos disparos, entonces ahí sí que hay que hilar más fino a la hora de ponerlo. A veces pues conviene ponerlo, si la cocina no es muy grande, pues incluso fuera de la cocina, en la puerta de la cocina, pero por fuera, para que no me esté todo el día disparando. Y son sensores además que su función que van a tener va a ser tanto dar un aviso interior a la vivienda para proteger a la gente que esté en la vivienda, que se pueda proteger, y el aviso luego al teléfono o a la aplicación que yo tenga relacionada con la domótica. El aviso acústico que tienen estas alarmas es bastante escandaloso, ¿eh? Se aseguran los fabricantes de que el ruido que va a meter te va a despertar del sueño más profundo seguro. Igual que los de monóxido de carbono, todo este tipo de sensores suenan bastante. Entonces, si te va a estar disparando cada poco, va a ser una molestia a considerar. Luego, el tema de las intrusiones, que también lo podemos tratar con la domótica, aunque no va a estar conectado una alarma a una central de alarmas de avisos y demás. Sí puede utilizarse también, igual que las alarmas técnicas, que era como llamábamos a las anteriores, para avisar dentro de la vivienda. Bueno, pues si hay una intrusión y yo estoy dentro de la vivienda, me va a avisar, ¿vale? Me va a avisar si yo estoy fuera, lo cual es más interesante. Si además tengo las cámaras IP, pues lo normal es que inicie una grabación con las cámaras para ver quién se ha metido dentro de la vivienda y poder avisar a la policía y poder, ya lo comentamos el otro día, ¿no? Desalojarlos dentro de esas 48 primeras horas, que es el momento clave. Bueno, luego tenemos las alarmas médicas, que también es otro aspecto que está de bastante actualidad. Los botones estos del pánico para gente que está enferma, para gente mayor, para poder avisar. La domótica también contempla el integrar ese tipo de equipos, aunque hoy en día también hay muchos sistemas de estos que están relacionados con las empresas de centrales de alarmas, ¿vale? También te venden esa aplicación. Buenos días, felicidades, ¿eh? Que cumplas muchos más. La simulación de presencia. La simulación de presencia, esto sí que es algo muy característico de la domótica, de los sistemas domóticos. Esto es el encendido de luces de la vivienda o la maniobra de persianas cuando nosotros no estamos en la vivienda. Lo que se trata es de dar la sensación a alguien que quiera robar en la vivienda de que todavía estoy habitando la vivienda. De esa manera se pueden ver disuadidos a intentar robar. No es un sistema antirrobo, pero sí que es algo disuasorio. Se utiliza con esa finalidad. La policía dice que es bastante efectivo, la simulación de presencia, que parezca una chorrada, es algo que es bastante efectivo porque si alguien se dedica a robar en viviendas y demás, imaginaos una vivienda unifamiliar que esté relativamente aislada, salvo que sea una banda que vaya a robar de manera violenta y intencionada, prefieren robar cuando no hay nadie. Es mucho más fácil, puedes robar tranquilamente, no te expones a sufrir ningún encontronazo con nadie y entonces si tú generas esa ilusión de que estás dentro de la vivienda, igual el ladrón se echa para atrás. Es un poco la idea. ¿Cómo lo hacen los sistemas? Pues se puede hacer de la manera más sencilla, de manera temporizada. Tú vas a temporizar las luces, por ejemplo, si tienes, no sé, las típicas tomas de corriente de alumbrado donde tienes lámparas, tú las dejas encendidas y el sistema te va a poner en corriente, en tensión la toma de corriente y la vas a encender. O con las luces de la instalación de iluminación lo puedes hacer. O bajando persianas. Tienes las persianas motorizadas, pues las bajas a una determinada hora, las subes por la mañana. De esa manera creas una ilusión pues casi perfecta de que estás en la vivienda. Hay otros sistemas que van mucho más allá y lo que hacen es grabar. Se graban en memoria tus hábitos de luces y de persianas
y lo que hacen es, cuando tú activas la alarma como que te vas de la vivienda, el sistema reproduce automáticamente tus hábitos de luces y de persianas. Si tú tienes encendida la luz del salón hasta las 12 de la noche, pues él te enciende la luz del salón hasta las 12 de la noche. Si la persiana la bajas a tal hora, pues él te la baja a tal hora. Te lo hace como si tú estuvieses viviendo todavía allí, tal cual, con tu misma rutina. Bueno, respecto a seguridad, eso es lo que la mayor parte de los sistemas hacen. Y luego tenemos pues las dos áreas que son más importantes, ¿no?, más características de la domótica. Lo que sería la parte de gestión de energía, que es esta que tenéis aquí abajo, y la parte de gestión del confort. Hay muchas aplicaciones, ya os digo, que tocan todas las áreas, las 4, otras tocan 2, otras tocan 3. Estas dos que vamos a ver ahora, hay muchas aplicaciones que son de las dos o pertenecen a las dos áreas. Por ejemplo, control de iluminación. El control de iluminación, por supuesto que me va a aportar confort, pero tengo gestión de iluminación también en el ahorro energético, ¿no?, en gestión de la energía. Zonas de paso, si yo enciendo la luz solamente cuando pasa alguien y se apaga de manera automática, estoy ahorrando luz porque no me voy a dejar la luz encendida. Hoy en día con las iluminaciones, como estamos utilizando LED, que tiene unos consumos ridículos, ya no hay tanto ahorro en iluminación, porque ya de por sí las instalaciones de iluminación son muy poco consumidoras de energía, consumen muy poco. Entonces, el margen de ahorro ya se ha reducido ahí. Se puede reducir mucho también en todo lo que es climatización, aire acondicionado, calefacción, todo lo que es la parte de clima la podemos tratar en conjunto y también pertenece tanto al confort como al ahorro energético. El tener una temperatura automáticamente, la que sea, durante todo el año dentro de la vivienda es una opción lógicamente de confort, de comodidad, pero también me sirve para ahorrar energía. ¿Vale? ¿Por qué? Porque yo puedo tener desactivado todos esos sistemas de climatización cuando yo no estoy en la vivienda, o puedo tenerlos activados en diferentes zonas de la vivienda a diferentes horas del día. Por ejemplo, pues a lo mejor en los dormitorios, si yo no voy a ir al dormitorio más que por la noche a dormir, pues la calefacción en invierno no hace falta que la tenga encendida todo el día en el dormitorio. A lo mejor si la enciendo a las 9 de la noche, un rato y la apago yo que sé a la 1, a las 2 de la mañana, pues suficiente para tener una temperatura adecuada en esa zona. Eso me va a permitir ahorrar, ¿no?, porque solamente voy a estar utilizando la instalación de climatización en el sitio y a la hora que a mí me interese. Esto también se podría hacer en función de si hay personas o no hay personas. Hay sistemas que con los sensores de movimiento, que puedes utilizar para la luz o para la seguridad, saben si la gente está circulando por la vivienda y en función de eso, si detectan durante un tiempo que no hay detecciones, apagan la instalación de climatización completamente. Si no hay gente, ¿para qué voy a estar malgastando, ¿no?, energía? El tema de la desconexión de cargas de manera selectiva en gestión de energía, ¿vale? Esto es casi propiamente solo de gestión de la energía o para el ahorro. Esto se puso muy de moda cuando, pues allá por el 2005, 2006, hubo un cambio en la normativa de la tarifa eléctrica. Bueno, uno de tantos cambios que ha habido, ¿no? Pero fue uno de los primeros cambios que había mucho tiempo, que era que se eliminó la tarifa nocturna. Entonces hubo mucha gente que se vio con instalaciones de acumuladores de calor que cargaban por la noche, de repente les quitaron gran parte del descuento que tenía la tarifa esa que utilizaban para cargar por la noche, lo convirtieron en la tarifa de discriminación horaria, que es algo más parecido a lo que tenemos ahora. De tal manera que el cambio sustancial fue que por la noche ellos podían cargar con el mismo ICP que tenían para el día, es decir, el interruptor de control de potencia de la compañía. Ellos durante el día lo tenían a lo mejor para, yo qué sé, pues tenían contratados 3.300, ¿vale? Y ellos podían cargar por la noche muy por encima de esa potencia pagando el ICP de 3.300 de por el día, ¿vale? ¿Cuál era el problema? Que bueno, al quitar esa bonificación les obligaron a poner el ICP correspondiente a la potencia que consumían por la noche. A lo mejor había gente con 11 kilovatios, 12 kilovatios de acumuladores. De repente pasas a pagar un término de potencia, en vez del de 3.300, a pagar 11.500, por ejemplo. Y claro, la factura, tenían incrementos, la factura de aquella que era bimensual, pues a lo mejor de 50 a 60 euros de aquella.
¿Qué se hizo o qué se ideó para poder superar esa limitación de la tarifa? Pues se pusieron centrales de carga inteligentes en la calefacción. Entonces lo que se hacía era algo parecido a lo que ocurre hoy, no sé, en los garajes, ¿no?, con los coches eléctricos, o lo que va a ir ocurriendo en los garajes con los coches eléctricos. En vez de cargar todos los acumuladores a la vez, durante un tiempo, lo que se hace es ir cargándolos por turnos. Los acumuladores al final son resistencias que se conectan a la red y se calientan. Dentro de los acumuladores tienen unos ladrillos de material refractario que acumulan el calor. Es decir, van acumulando el calor, se quedan con el calor acumulado y durante el día yo abro una trampilla, pongo una ventilación forzada si es un acumulador grande para que ese calor vaya saliendo al ambiente. Bueno, pues lo que se hacía era ir cargándolos por turnos. Primero cargo 5 minutos, luego cargo 5 minutos el otro. Las centrales de carga de manera inteligente iban regulando esa carga para que al final de la noche todos los acumuladores estuviesen cargados, pero la potencia simultánea que yo estaba demandando entrase dentro del valor del ICP, entrase dentro de los 3.300. ¿Vale? Todos esos sistemas, la desconexión de cargas va un poco en esa línea. Yo tengo, por ejemplo, ciertos electrodomésticos que no puedo poner al mismo tiempo, pues con la domótica puedo gestionar horas del día donde se pueden ir conectando. ¿Vale? El ejemplo más claro es ese de la calefacción, que eso se sigue haciendo, porque bueno, seguimos con una tarifa de discriminación horaria de alguna manera. Tú puedes contratar con la compañía que durante ciertas horas del día vas a consumir más o a consumir menos, con lo cual esas instalaciones de acumulación siguen teniendo sentido. Bueno, tema de las ventanas también para la energía, la detección de apertura de ventanas, esto es muy típico, por ejemplo, de los hoteles, ¿no? Si abro la ventana, el aire acondicionado se me desconecta. Si abro la ventana, la calefacción se desconecta. Si tengo ese acumulador que está abierto echando energía, pues automáticamente se cierra, se para la ventilación forzada del acumulador y guardo ese calor para cuando cierre la ventana. Los cerramientos de una vivienda son los puntos de pérdida de calor o de calentamiento en verano, ¿no?, más importantes. Y luego más cosas a comentar dentro del confort que no hayamos dicho. El tema de control de persianas, que aquí lo pone en confort, pero realmente también es gestión de energía. Las persianas, si le pongo dentro de lo que son las lamas, utilizo lamas de aluminio y le meto lana de vidrio en el interior, la persiana pasa a ser un elemento aislante de la vivienda. Lo que va a hacer es que me guarde el calor cuando yo cierro la persiana. Entonces lo que se hace es, en invierno, cuando anochece, bajo las persianas, que es cuando va a empezar a enfriar, bajo las persianas para que el calor de la vivienda quede dentro. Utilizo como elemento de aislamiento. Entonces, de esa manera, si lo hago de manera automática, sería tanto como algo que me produce confort, ¿no?, que me da confort porque me evito la molestia de tener que ir manualmente a bajarla y además me está permitiendo ahorrar energía. Estoy gestionando la energía porque me acumula el calor que tengo dentro de la vivienda para que no se pierda por la ventana. Y bueno, yo creo que hemos comentado lo del hilo musical. Esto ya no se estila tanto tampoco. Con los sistemas estos de Alexa y todo eso, lo del hilo musical ya tampoco tiene sentido porque con poner los altavoces estos inteligentes donde quieras tener música, le dices, Alexa, ponme un paso doble. Y Alexa te pone el paso doble. ¿No? Yo no lo tengo, pero los que he visto por ahí funcionar, lo hace más o menos así. Es que la tecnología, en lo que es la domótica y influida por todo lo que es la tecnología digital, ¿no?, de teléfonos, de comunicaciones, ha pegado un cambio muy, muy, muy grande. ¿Vale? Se ven aquí dispositivos pues, que ya no existen. Pero bueno, todo tiene su equivalente hoy en día. Lo que es la filosofía que hay detrás sigue siendo más o menos la misma. Vale, y ahora aquí en las transparencias, que es lo mismo que aparece en los apuntes, os va poniendo ejemplos, ¿no?, que era lo que estaba yo comentando ahora. Pues todo esto lo tenéis relatado aquí. Esto realmente me he saltado las transparencias y lo he estado comentando yo de palabra. ¿Vale? Aquí os va comentando cada una de ellas. ¿Vale? El tema de las alarmas técnicas, de salud, los sistemas de gestión del confort. Me quedó uno por comentar que pone aquí que es importante, el tema del riego, es algo que se hace mucho también. Cuando tengo vivienda unifamiliar o bueno, una casa que esté separada, ¿no?, que tenga su jardín,
el tema de gestionar todo lo que es el riego y demás es bastante cómodo. Hoy en día, además, pues con los robots que hay para segar y todo eso, pues el jardín prácticamente, salvo el que le guste ir a las flores, a cuidarlas, que tenga un jardín o algo así, lo que es la parte del césped y tal se hace solo. Vas a regar automáticamente, vas a tener un robot que te va a segar el césped y poco tienes que hacer. Todo esto del riego se puede hacer teniendo en cuenta la humedad del terreno, con sensores de humedad, y bueno, se puede complicar hasta donde queráis. Todo el tema también de toldos, que no dijimos, y de persianas. Esto se puede asociar con detectores de viento, con anemómetros, para que, por ejemplo, si tienes el toldo desplegado y empieza a soplar el viento muy fuerte, que te recoja el toldo automáticamente, para protegerlo, ¿no? Para que no se rompa. ¿Vale? Con las persianas lo mismo, puede ser la misma idea. Otra aplicación que me quedó por ahí en el tintero, que es muy importante, las escenas de iluminación. Esto se hace muchísimo hoy en día también en la domótica. Escenas de iluminación es que combinaciones de receptores de iluminación para crear determinados ambientes o para determinados momentos del día. Por ejemplo, si cuando yo estoy viendo la tele, estoy viendo una película, apago las luces generales del salón y dejo solo unos alumbrados que tenga indirectos o más tenues en el salón, y tengo apagado la cocina, y tengo apagado, yo qué sé, lo que sea, eso es una escena de iluminación. Yo puedo configurar el sistema domótico para que, pulsando un solo botón o dándole una orden verbal, la luz se ponga en ese estado. Se apaguen las que yo quiera, es un estado fijo de todos los receptores de iluminación. Igual puedo tener, no sé, el modo fiesta. Cuando doy una fiesta en la vivienda, pues tengo el alumbrado del jardín encendido, tengo el alumbrado del pasillo, los alumbrados de los baños para que los invitados puedan ir al baño se van a encender, pero a lo mejor las habitaciones y zonas de la vivienda donde no quiero que la gente entre están apagados, por ejemplo. ¿Vale? Pues eso es una escena de iluminación. Pongo esa escena de iluminación y ya queda todo situado de esa manera. ¿Vale? Esto se hace mucho porque es cómodo. En vez de ir teniendo que ir luz a luz, poniéndolas de una determinada manera, con una sola acción dejas configurada toda la vivienda. Bueno, los sistemas también, que no lo comentamos en comunicaciones, de accesos, de portero, videoportero y demás, también se suelen gestionar hoy en día muchas veces a través del sistema domótico. Pues cuando me pican al portero me sale la imagen en la televisión de quien está picando, ¿no? En el videoportero. No necesito ir a lo mejor hasta donde tengo el aparato principal del videoportero para mirar en la pantalla, sino que mismamente desde el salón, desde la tele, lo puedo ver. Y puedo incluso abrir. ¿Vale? Eso es un poco la idea. Esta es la principal información que tenemos para el trabajo que vamos a hacer después, ¿vale? Junto con las dos tablas del reglamento que vamos a ver ahora. De ahí es de donde saco yo qué cosas me gustaría automatizar. Bueno, topologías, también de manera muy breve. Topologías, habíamos dicho el otro día que era la forma en la que se cablea la vivienda, la forma en la que sitúo los componentes del sistema domótico. Tengo varias, tengo lo que llamamos red en estrella, que es un nodo central del que van partiendo como si fuesen los brazos de una estrella, los módulos de entrada y módulos de salida. Esto normalmente está asociado a sistemas donde la inteligencia está solo en un lugar, sistemas centralizados, ¿vale? Aunque hay sistemas descentralizados que también se pueden conectar en estrella, pero suele estar asociado. Bueno, y ahí os pone sus ventajas y sus inconvenientes. Si tengo un único controlador principal, una gran desventaja es que si me falla el controlador principal, hay un fallo general de todo el sistema. El cableado de la instalación es muy extenso. Como tengo que ir con todo el cableado a un único punto de la vivienda, es un inconveniente, que es que el cableado es bastante más grande que en otros sistemas. El sistema en bus, que este es el más utilizado hoy en día, un cable único de comunicación y de alimentación, todo en uno, que me va comunicando todos los elementos. Simplemente se van todos enganchando a ese cable. Ese cable recorre la vivienda. Hay una condición que tienen todos los sistemas en bus, que es que no se puede cerrar el cable, es decir, no tiene que volver al mismo punto, sino que tiene que quedar la línea siempre abierta, ¿vale? El KNX, por ejemplo, que es el sistema que más se emplea hoy en día, tiene esa topología principal, aunque se puede poner en estrella también,
se suele utilizar con topología de bus. Normalmente estos sistemas se conectan nuevos elementos fácilmente, simplemente tiene que llegarles el cable y engancharlos a él, no tiene nada más. En muchos sistemas no es necesario tener un único controlador. En estos sistemas lo normal es que cada elemento tenga su inteligencia y se comunique solamente con los elementos con los que tiene que relacionarse. Por ejemplo, un mecanismo que se encarga de encender iluminaciones va a tener un programa grabado dentro que se va a comunicar con el programa que tienen dentro los receptores de iluminación y no va a tener nada que ver con el resto, no necesita una CPU ni toda la inteligencia la tiene dentro de un microcontrolador. Todos estos sistemas suelen ser plug and play, es decir, tengo un fallo en un elemento, lo sustituyo sin apagar la instalación, en caliente. Un fallo en un elemento no suele afectar al resto, simplemente solo a los elementos con los cuales se relaciona. Suelen tener velocidades de transmisión elevada, aunque no todos, pero suelen tener un grado de transmisión elevada. Y una excepción a esto, que era un sistema que todavía se sigue utilizando, que es el sistema de corrientes portadoras. Se utiliza hoy en día mucho también para Internet, para los datos, que es que tú la señal de la domótica, la comunicación entre los equipos, la haces a través de la red eléctrica. Tienes un circuito electrónico que te mete una señal dentro de la señal de 50 Hz de la red eléctrica y tienes en otros elementos un receptor que lo que hace es, mediante un circuito electrónico, separa esa señal que va dentro de la señal de la onda de 50 Hz, te la separa los datos que hay en esa señal por otro lado, para recibir las órdenes. Entonces es utilizar los cables de fase y neutro de la vivienda como elemento de comunicación. Pues ese sistema, sobre todo cuando salió al principio, tenía un fallo que era que tú le dabas, por ejemplo, a un interruptor y el efecto no era inmediato, como cuando tú enciendes la luz, una instalación normal, sino que había como unos, no voy a decir segundos porque no llegaba a segundos, pero a lo mejor tardaba un segundo la luz en encenderse. Algo que es un tiempo relativamente breve, como no es inmediato, creaba bastante confusión y a la gente no le solía gustar ese tipo de comportamiento. Los sistemas en bus actuales, ese sistema, obvio decir que eran bus también, al utilizar el cable de la vivienda, si yo me conecto, no sé, al circuito de iluminación, todos esos elementos, la forma es la de bus, ¿no? El cable de la vivienda va atravesando las cajas de derivación de manera muy similar a como lo hace una topología en bus. Pero bueno, estos sistemas en bus que hay hoy en día son muy, muy rápidos. Aquí sí que no te vas a enterar de ningún tipo de retardo. ¿Cuál es la desventaja de este tipo de sistemas? Normalmente que todos los nodos tienen que tener inteligencia, es decir, tienen que tener un circuito electrónico con un microcontrolador, lo cual los encarece. Y luego la parte de la programación, del software que hay detrás, para que se entiendan, pues que tiene que evitar que haya pérdida de datos porque todos se comunican con todos, entonces tienen que saber discernir para quién va cada mensaje, tengo que hacer que los mensajes no colisionen entre sí, es decir, que utilicen el bus de manera alternativa para que no haya problemas con la comunicación. Bueno, luego tengo un anillo, esta nada porque esta ya no se utiliza, está aquí en la presentación, pero esta es, si alguna de las otras, la de estrellas, ya está quedándose antigua, esta es prehistórica. Esto en anillo era normalmente un cable coaxial, como el de antena, que me iba uniendo todos los componentes de la instalación. Esto se utilizaba mucho en redes de ordenadores al principio de la red, cuando se empezaron a conectar en red. Y se utilizó también en domótica, por la misma razón. Aquí, al contrario del bus, aquí tenía que estar cerrado en anillo. En el momento que el anillo se te abría, quedaba sin instalación, con lo cual era un problema, no podías comunicar. ¿Vale? Había que poner además también unas impedancias en diferentes puntos del anillo, es decir, unas resistencias para que las señales llegasen de manera adecuada y demás. Esto ya no se utiliza, pero bueno, igual lo veis ahí en alguna instalación muy, muy antigua, si os toca igual podéis ver esto. La red en árbol, que es una combinación de la estrella con el bus, es una topología libre, ¿no? Donde puedo enganchar en cualquier punto cualquier elemento. Los sistemas en bus como el KNX normalmente se pueden conectar también de esta manera, ¿vale?
Puedo tener un tronco principal y de ir sacando ramas y a su vez otras ramas, o mientras no cierre el anillo, aquí el problema vendría si, por ejemplo, aquí le hago una conexión entre estos dos, ahí me va a dar un error. Pero siempre y cuando estén todas las ramas abiertas, los puedo conectar de manera libre. Los sistemas en bus normalmente lo permiten. Y luego, otros dos tipos de sistemas relacionados con la topología, con la anterior, que son el centralizado y el descentralizado. Esto hace referencia a dónde está grabada la inteligencia. Los sistemas en estrella normalmente son de este tipo centralizado. Toda la inteligencia está en un PLC o en un controlador que tengo en el centro de la estrella. Y los módulos que están conectados a él son módulos tontos, por así decirlo, ¿no? Simplemente tienen interfaces de comunicación, ya sean de entrada o sean de salida, pero no deciden o no toman ninguna decisión por ellos mismos, sino que las decisiones están todas tomadas por el módulo de control. Esto sigue existiendo y sigue habiendo instalaciones que se basan en PLC para una automatización en vivienda. ¿Vale? En el PLC veremos cuando lleguemos al final del curso cómo se pueden conectar en red también, en algo muy parecido a esto de aquí. Hoy en día también se pueden conectar con Ethernet, con red de datos, pero hay otros tipos de buses de comunicación industrial que me permiten este tipo de conexión. Y los módulos que yo tengo descentralizados por la vivienda son módulos de entradas y salidas que no tienen programa ni tienen nada. Sería un sistema centralizado, como este de aquí. Luego tengo el bus descentralizado, que es el ejemplo más claro, es el KNX, el estándar hoy en día en Europa de domótica. Todos los módulos tienen inteligencia, todos los módulos van conectados al mismo bus y cada módulo sabe con un programa interno con quién tiene que comunicarse y qué tiene que hacer. Esto para programar es un rollo, porque dependes, por un lado, del fabricante. Aunque es un consorcio de varias marcas y digamos que los componentes de un fabricante son componentes con los componentes de otro, al final, cuando quieres programar un determinado mecanismo, por ejemplo, de ABB, tienes que irte al catálogo de ABB, bajar para tu software de programación los programas de ese mecanismo que tiene ABB y mirarte el catálogo bien para saber qué cosas puede hacer ese mecanismo, qué programas yo le puedo configurar. Eso hace que, claro, es interminable. Cuando mezclas además varias marcas, tienes que andar bajando catálogos, instalándolos en el software, viendo cómo funcionan, porque no todos funcionan igual. Y es más que una programación, es una configuración individualizada de todos los componentes. Se hace bastante tedioso. Pero bueno, es lo que hay. Luego el sistema en la práctica funciona muy bien. Te hace un poco más tediosa la parte de la programación, pero la parte de funcionamiento es muy, muy buena. Y bueno, tendría un caso también de bus centralizado, que es cuando tengo un controlador y se conectan en bus. Hay sistemas basados en PLC o en un controlador que pueden conectarse en bus estando la inteligencia de manera centralizada. ¿Vale? Sería un sistema en bus donde los módulos que tengo conectados por el bus son módulos tontos, no tienen inteligencia. Bueno, ¿a qué vamos a llamar entonces domótica? Ya con todas estas consideraciones que hemos hecho. Dos opciones según la guía de aplicación. Puedo conseguir un grado de automatización básico y puedo llamarlo domótica, una vivienda que tenga como mínimo esto, o un grado de automatización normal y tendrá que tener la vivienda todo esto. ¿Vale? Esto es desde el punto de vista de la calificación que yo le voy a dar en la memoria técnica de esa vivienda. Esto no es normativo, es decir, no es obligatorio. Pero si tú vas a decir domótica, en tu memoria técnica vas a decir que es una vivienda domótica, la guía te sugiere que como mínimo, para poder hablar de domótica, tengas que poner eso. ¿Vale? Esto se corresponde o se parece a unas tablas que hay en la norma SUNE que te van a definir también una serie de niveles de automatización dentro de la vivienda, que es algo con lo que vamos a trabajar también en ese trabajo. La norma UNE lo que te da es una puntuación numérica, es una tabla descriptiva donde te pone, tienes tantas automatizaciones de persianas, tienes tantos sensores de intrusión, tienes tanto control de luces y te va dando puntos por cada cosa que tengas. Al final sumas todos los puntos y en la puntuación total te dice el nivel de automatización que tú tienes. ¿Vale? Aquí la guía lo que me da es un mínimo. Para decir que tengo un grado de automatización básico tengo que tener como mínimo lo que aparece en esa tabla. ¿Vale? Nosotros en el trabajo vamos a hacer una automatización
para conseguir el siguiente, que va a ser el grado de automatización normal. Yo cuando hago el trabajo debería de tener esta tabla delante para ver como mínimo qué tengo que poner. A mayores yo puedo poner lo que quiera, pero como mínimo tiene que estar todo esto que aparece aquí. ¿Vale? Bueno, dentro de un nivel básico, pensado sobre todo para pisos, ¿no? O apartamentos. Esto sería para una vivienda pequeña. En seguridad, dentro de la intrusión, 2 detectores de presencia, que yo luego voy a gestionar con alarmas internas, con un aviso al teléfono, lo que sea. Alarmas técnicas, detección de inundación en zonas húmedas, asociado a una electroválvula de agua. Lo que hago con esa detección de aguas es cerrar el paso del agua a la vivienda. Si tengo una fuga, lo más lógico será cerrar el paso del agua para detener la fuga. Es la única manera que voy a tener. Detección de concentraciones de gas butano natural, si lo tuviese, claro. Asociada a electroválvula del gas, lo mismo. Detecto que hay una fuga de gas, corto el paso del gas a la vivienda. Y detección de incendios en cocina. Ojo con esto, porque ya os digo que ahí con la distancia que ponga el sensor tengo que hilar muy fino. Si hay una buena extracción dentro de la vivienda, pues podré ponerlo en la cocina. Si hay una extracción regular, pues tendré incluso que alejarlo un poco. Y luego, dentro de confort y ahorro energético, me pone control de climatización, un cronotermostato equivalente en salón-comedor, es decir, un termostato que se pueda programar por tiempos también, y lo ideal sería que incluso fuese por épocas del año, ¿no? Que tuviese unas fechas entre las cuales va a funcionar la calefacción o no, etcétera. Bueno, con sistemas de bomba de calor y todo esto, ya suelen incorporar ese tipo de sistemas, ¿no? Para meter la parte de frío, la parte de calor, según convenga y haga falta. Control de iluminación, detector de presencia de control de iluminación en zonas de paso, pasillos y demás, o despensas también podría ser. Un vestidor, por ejemplo, se pueden poner, ¿no? En ese tipo de estancias donde no son de estar, de quedarse allí, se puede poner detección de presencia por movimiento. No se suelen poner, por ejemplo, en un salón, en un dormitorio, pues porque en un salón es posible que estés quieto viendo la tele y no te muevas mucho, pero en un pasillo, lógicamente, lo normal no es quedarse quieto, ¿no? Es estar circulando. Y luego, dentro de persianas, motorización y control de persianas en el salón y el dormitorio principal. Con eso, en un piso, por ejemplo, podríamos hablar ya de que tenemos domótica, un nivel básico de domótica. Bueno, grado de automatización normal, aquí pensando ya en una vivienda unifamiliar, separada o adosada o ese tipo de viviendas. Me mete algunas cosas más. Dentro de intrusión, contactos magnéticos en ventanas, detector de presencia por estancia, detectores de impactos en las ventanas, ¿vale? Relacionado con que puedan irrumpir dentro de la vivienda, pues tanto diferentes métodos para poder detectar esa intrusión. En alarmas técnicas, inundación en zonas húmedas, baños, cocina, lavadero, garaje, asociada a electroválvula de agua. También lo del gas exactamente igual, y detectores de humo ahora en todas las estancias. Simulación de presencia, sistema programable de incendio y apagado de luces. De encendido, perdón, y apagado de luces. Lo que habíamos visto de hacer esa ilusión de que seguimos viviendo en la vivienda cuando no estamos. Dentro de lo que es la parte de confort y ahorro energético, varios cronotermostatos zonificando la vivienda. Por ejemplo, en la vivienda que vamos a hacer en el trabajo, que tiene una cara de la vivienda que da al norte y otra que da al sur, pues al menos las dos fachadas o las estancias que dan para el norte y las que dan para el sur tendrían que tener cronotermostatos diferentes. ¿Que quiero hilar más fino? Pues puedo poner un cronotermostato en cada dormitorio, otro en el salón, por ejemplo. El caso es que tengo que zonificar la vivienda. No voy a tener un único cronotermostato, como ocurre habitualmente en un piso, sino que voy a tener varios. Control de iluminación, detector de presencia en zonas de paso, regulación luminosa en salas de estar con elección de ambientes de iluminación, lo de las escenas de iluminación que decíamos,
Control de puntos de luz y tomas de corriente más significativos. Mínimo tengo que controlar el 80% de los puntos de luz y el 20% de las tomas de corriente. Controlar quiere decir que va a ir encendido o apagado desde la domótica. Control de persianas, motorización y control de persianas, de todas las que tenga, en este caso. Programación, posibilidad de realizar programaciones horarias sobre los equipos controlados, mínimo 12 temporizaciones, sistemas de gestión de energía. Bueno, lo que comentábamos antes, ¿no? Cargas que entren a determinadas horas, puedo tener programaciones horarias en persianas, todo lo que vaya a programar con unos horarios entraría ahí. Y luego el control de iluminación exterior en jardín, en terrazas. La vivienda que nosotros vamos a hacer no tiene jardín, pero tiene dos terrazas. Tiene una terraza pegada a la cocina y tiene otra terraza en la azotea, en el piso superior. Ahí tengo que controlar, puedo tener jardineras de estas grandes donde puedo tener un riego controlado, porque allí puedo cultivar tomates o flores o lo que me apetezca, ¿vale? Pues lo puedo controlar ahí, igual que las iluminaciones, pues el riego, lo que quiera, ¿vale? Tengo que tener un interruptor astronómico. El interruptor astronómico es un dispositivo que tiene grabado, calcula amanecer y anochecer de todo el año. Lo único que tengo que meterle es la fecha y la hora y las coordenadas geográficas, latitud y longitud. Y con eso él sabe cuándo amanece y cuándo anochece, ¿vale? Soy una fórmula y es un cálculo matemático, no tiene ninguna ciencia. Pues en vez de depender, por ejemplo, de un sensor de estos de crepuscular de iluminación, que te lo hace en función de la luz, que se manchan y acaban fallando, pues lo tienes en un chip grabado, calculado, y ya no tienes problema. Eso es un interruptor astronómico. Y eso sería los dos niveles de automatización que nos propone. ¿Que hay muchas más cosas? Sí, a mayores yo puedo poner lo que quiera, pero de alguna manera lo que se pretendía en la guía era que si tú vas a vender como instalador que una instalación es domótica, pues por lo menos que tenga un mínimo, ¿no?, de automatización. En línea con esto, que os salen los apuntes, aquí en la presentación no lo tengo, pero en los apuntes sí que está, existe una certificación que hace AENOR para las instalaciones, ¿vale?, que va en relación con lo que os decía antes de la asociación de domótica con los niveles de automatización. Entonces AENOR lo que te vas a pedir, si tú quieres como instalador, o se hace sobre todo los casos donde se hace para promociones de vivienda muy grandes, ¿no?, que hay muchas viviendas. Entonces AENOR lo que te va a certificar es que esas viviendas son domóticas. Te va a exigir, igual que hay aquí en las tablas de reglamento, un determinado nivel de automatización y pues te hará una inspección de varias de las viviendas, ¿no? Cogerá una muestra y hará la inspección para verificar que eso es así. Y luego tú pagas al año, pues el constructor tiene que pagar una cantidad y vendes la vivienda con certificado de AENOR de domótica. Vale. Es una seguridad para el que te la compra de que efectivamente si AENOR, que es el organismo de normalización, me dice que hay domótica, pues será verdad, ¿no? Es el viejo tema de las certificaciones. Pero bueno, que se puede tener. Yo he visto de todas maneras que no muchas empresas tiran por ahí. Al final lo ven, no es como en otros asuntos más de ámbito, por ejemplo, industrial, donde sí que te va a hacer falta tener una certificación, porque realmente un cliente de una vivienda, pues simplemente con comprobar que efectivamente la comodidad que tiene con esa domótica es la que él necesita, no necesita que se lo des en un papel por escrito. En cambio, en industria muchas veces, pues no sé, las certificaciones estas ISO y demás de calidad, pues sí que necesitas un organismo verificador, ¿no? Porque no tienes un único cliente, sino que tienes muchos clientes. Y bueno, para acabar, que lo tenéis también en los apuntes, esto le echáis un vistazo. En la guía de aplicación me da una serie de figuras donde me propone por estancias cómo estarían los elementos de la instalación domótica, ¿vale? Y me separa las instalaciones como en dos. Me pone por una parte la instalación eléctrica en color rojo y por otra parte en verde la instalación domótica. Yo en la realidad puedo tener físicamente la instalación domótica y la instalación eléctrica en el mismo tubo, ¿vale? Si me caben los cables lo puedo tener en el mismo tubo. Es decir, si tengo un cable del KNX en una vivienda, lo puedo pasar por el cable eléctrico. La condición que nos pone el reglamento es que el nivel de aislamiento del cable de domótica tiene que ser el mismo que el cable de baja tensión. Si tengo cable de 450 a 750,
el cable de domótica tiene que tener el mismo aislamiento. Y si voy a meterlo por el mismo tubo, lo normal es que el cable de datos vaya apantallado para proteger los datos, ¿no? De que no haya datos corruptos, de que la comunicación se vea afectada pues, por la conexión y desconexión de receptores. Con esas condiciones lo podría meter en el mismo. ¿Qué se hace en la realidad? En la realidad comparten cajas de derivación, pero van a ir por tubos distintos. Voy a meter un tubo para los cables de domótica y otro tubo para el cable de la electricidad. De esa manera está separado, es mucho más fácil de sustituir el cable de domótica si lo necesito sustituir. Van a confluir en las mismas cajas, no en cajas separadas como te aparece ahí, pero como está aislado para el mismo valor, pues pueden convivir en la caja perfectamente. En la caja y en el cuadro de distribución también, que van a convivir, si no tendrían que tener un cuadro separado, ¿vale? Ese también es otro concepto de electricidad importante, el tema de lo que es una canalización. Canalización es cualquier elemento por donde vayan los cables, forma parte de la canalización. El cuadro de distribución de la vivienda forma parte de la canalización. ¿Por qué? Porque hay cables dentro, ¿no? Hay dispositivos de protección, pero hay también cables. Entonces, no vale de nada que yo separe cajas y separe todo, si al final en el cuadro de la vivienda, donde tengo el aparato central de la domótica, los cables están pasando al lado de los cables de baja tensión. Por eso al final el nivel de aislamiento de ese cable va a tener que ser sí o sí el del cable de baja tensión. Y bueno, con esto acabaríamos esta parte, ¿vale? De los apuntes. Lo miráis, me preguntáis dudas, mañana todavía tenemos clase, me podéis preguntar, y de aquí al miércoles que haremos el control, pues a través de Classroom, o si nos vemos por aquí y nos cruzamos, me preguntáis lo que sea, ¿vale? Cualquier duda que haya sobre los apuntes. Recomendación para estudiarlo: pegarle una lectura a los apuntes, y incluso en los apuntes ya hay cosas que veréis están marcadas en rojo. Las que están marcadas en rojo son cosas que suelo preguntar de manera reiterada. Pegáis una lectura a los apuntes y luego, si venís a la presentación, en la presentación vais a tener las ideas principales. Una lectura general a los apuntes y luego, para estudiar o para fijar las ideas, la presentación. 2 o 3 veces que lo leáis, yo creo que va a ser suficiente. No es complicado, el examen no... Intento que no sean preguntas test enrevesadas para que todos las puedan entender bien, ¿vale? Es decir, no voy a jugar con el lenguaje, lo que dice ahí va a ser algo muy directo y muy claro, ¿vale? Las únicas preguntas que pueden ser más liosas son, pues, no sé, ¿cuáles son las 4 áreas de la domótica? Y te pongo 4 cosas en cada una de las 4 respuestas, pero solo las 4 son ciertas en una de ellas. Ahí sí que puede ser un poco más confuso. Pero intento no jugar con el lenguaje, ¿vale? Para que nadie se me líe. Lo que se trata el test al final es de tener una idea. Esto tampoco son cosas que necesitemos saber de memoria, ni definiciones que... La idea al final es que yo me miro un catálogo de un fabricante de domótica y las palabras que usa, lo que me está contando, lo voy a entender. Sé lo que es un nodo, sé lo que es un bus de comunicación, sé lo que es una topología en estrellas, y si me pone que la topología que usan es en estrella. La idea es esa, ¿no? Tener un concepto general de la domótica y de lo que es automatización. Pues entonces ahora vamos a ir para la E3, ¿vale? Y empezamos el tema del trabajo.